Mi nombre es Begoña Fernández, soy ingeniera de minas, soy profesora del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecer la presencia a todos los que están aquí para asistir a esta masterclass. Por supuesto, también a la universidad por permitirnos la oportunidad de estar en este foro y a nuestro ponente. Hoy, desde el Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa, me han pedido la grata tarea de que haga la presentación de don Ignacio Baquet González, que bueno, pues quiero agradecer desde la Universidad de Oviedo la oportunidad que nos da de poder traerlo a un foro así, que podamos escucharlo y por supuesto, personalmente, darle las gracias por haber accedido a estar aquí hoy. Nos va a realizar una masterclass que ha titulado ArcelorMittal reinventando la siderurgia. Un título que es muy sugerente y que nos sitúa un poco en la realidad en la que actualmente nos encontramos y un poco hacia donde nos lleva la situación actual de una manera muy inevitable. Voy a presentar brevemente un poco su currículum, muy brevemente, que tiene un currículum impresionante. Don Ignacio Baquet es ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo con la especialidad de metalurgia. En 1994 se incorpora como investigador al Max Planck Institute en Düsseldorf, en Alemania, y en el 97 recibe el título de doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad de Aquisgrán. En el 2000 obtiene también un segundo doctorado como doctor ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo. Como faceta profesional, destacar que lleva más de 20 años trabajando en la empresa ArcelorMittal, desempeñando desde el año 1997 diversas responsabilidades en la empresa, dentro y fuera de España. Así, bueno, pues un poco las pocas pinceladas que me ha señalado, ha sido director de hornos altos, baterías de coque, sinterización, parques de materias primas y de sulfuración de ArcelorMittal Asturias, responsable del equipo técnico de ArcelorMittal Planos de Europa. En la actualidad es el director de estrategia para la descarbonización de ArcelorMittal Asturias. Bueno, queda bastante explicado la importancia de estar él aquí y por qué tenemos que dar gracias de poder disfrutar de su presencia. A pesar de todo esto, ha tenido además tiempo de realizar varias publicaciones que he visto, congresos, asistencias a seminarios y tener la oportunidad además de poder contar con su apoyo en la Universidad de Oviedo, porque participa en algunas clases de docencia en el máster de materiales de la Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo. Sin más, y llegados a este punto, después de esta un poquito breve introducción, solo volver a agradecerle su presencia en este foro y cederle la palabra para que nos explique un poquito más de este ArcelorMittal reinventando la siderurgia. Muchas gracias, doña Begoña. ¿Me escucháis bien? Bien. Yo creo que nos tuteamos. Begoña y yo nos conocemos desde hace bastante. Te agradezco mucho la presentación. Begoña es una persona muy amable, muy positiva. Ha utilizado la expresión proyecto sugerente o título sugerente, creo que dijiste. Bien. Yo, como representante hoy de ArcelorMittal, que por cierto a mí me toca agradecer a la organización, a la Universidad de Oviedo la invitación y también recordar que soy ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo, lo cual, bueno, lo digo con honor. Yo vengo a presentaros un proyecto que a mí me parece excepcional, muy excepcional. Desde ese punto de vista, el título de Reinventando la siderurgia, Begoña dice que es sugerente. Bueno, a mí me parece que puede sonar un poco pretencioso, ¿no? Dice, va, ya están reinventando, sobraos. Bueno, no sé, quizás no sea tan pretencioso. Es lo que voy a intentar explicaros, compartir con vosotros, argumentaros cuantitativamente. Vosotros sacaréis vuestras conclusiones a lo largo de la presentación, ¿de acuerdo? Yo sí considero que el proyecto que os voy a presentar puede representar un punto de inflexión en la historia de la siderurgia a nivel mundial. Sinceramente lo pienso, pero bueno, sacad vuestras propias conclusiones.
Antes de meternos en eso, antes de atacar con mi libro de ArcelorMittal, a mí me parece que es interesante ponerle a esto un contexto. Entonces, si me lo permitís, si no os molesta, vamos a dedicar unos minutos a hablar de clima, de medio ambiente, para que eso nos lleve a el por qué hacemos lo que estamos haciendo y qué queremos conseguir con ello. No es simplemente un objetivo empresarial. Esto va más allá y el contexto es mucho más amplio. ¿De acuerdo? Y voy a intentar hacerlo un poco participativo y tal. Bueno, no somos muchísimos, pero bueno, por darle a esto un poco de... ¿Vale? Desde el inicio de la revolución industrial, hace 250 años aproximadamente, la actividad humana ya ha tenido una consecuencia, un impacto sobre el medio ambiente. La temperatura promedio de la atmósfera es 1 grado centígrado por encima de lo que era hace 250 años. Yo no veo aquí, ¿está saliendo el gráfico animado? Sí. No, todavía no. Eso es lo que intenta representar la araña que vais a ver ahora. Para los últimos 150, bueno, desde 1850, mes a mes, evolución de la temperatura promedio. A ver si... Oh, ¿no va? ¿Está quieto? Bueno, me parece que no va a ir. Es un vídeo, es una animación. Lo que debería verse es cómo ha ido evolucionando la temperatura desde 1850, que no es el inicio de la revolución industrial, fue bastante antes, fue 75 años antes, pero bueno, desde ese momento. Y veríais que, bueno, en el medio del gráfico la tendencia es, vamos, totalmente reconocible. Las temperaturas se acercan cada vez más al 1,5. Bueno, perdonad que no se vea, ¿no? De todas formas, en este gráfico hay un par de detalles importantes, por si no estáis familiarizados con ello. Veréis que en el extremo del gráfico hay 2 círculos. Uno corresponde a 1,5 grados centígrados y el siguiente corresponde a 2 grados centígrados. Esto tiene una motivación. Desde hace un par de décadas ya los científicos están bastante de acuerdo en que un incremento de 1,5 grados centígrados por encima del nivel de temperatura promedio pre-revolución industrial tendría consecuencias graves en el clima, afectaría notablemente a la vida en la Tierra, etc. 2 grados centígrados tendría consecuencias muy severas. Por encima de 2 grados centígrados es difícil encontrar estudios, los científicos ya ni se molestan, ¿vale? Eso es por empezar a cuantificar, 1,5 y 2. Retened estas 2 cifras, por favor. Sabemos lo que tenemos que hacer, alcanzar la neutralidad climática allá por el año 2050. Impresiona, ¿eh? Y los últimos 3 años no están ahí, porque yo esto ya lo vengo utilizando una temporada. Sabemos lo que tenemos que hacer, neutralidad climática. Os sonará los acuerdos de París del año 2015, los líderes mundiales, etcétera, poniéndose de acuerdo. Eso fue un hito muy importante porque fue la primera visualización así seria, global, Naciones Unidas. Desde aquello, la Unión Europea hizo suya esa recomendación de Naciones Unidas de manera casi inmediata y bueno, es difícil navegar por webs de la Unión Europea sin encontrarse manifestaciones explícitas de ese compromiso. Yo os aporto aquí una de ellas, pero vamos, la web de la Unión Europea está llena. Bien, yo creo que en ese sentido debemos estar orgullosos de ser europeos porque, bueno, lo sabéis también como yo, un compromiso tan rápido, tan explícito, una
aceptación política del reto tan comprometida, pues no se está viendo todavía, no es muy común. En Europa sí, desde el principio. Bien, a mí me parece importante. Hace 5 meses, esto que os voy a enseñar es de abril de este año, se publicó el último metaestudio del grupo de expertos de la ONU sobre cambio climático. Os saco aquí una salida en prensa que lo explicaba bastante bien, creo que fue en El País, sí. Metaestudio, ya sabéis, es una recolección de todos los estudios sobre el tema en los últimos meses, etc. Este metaestudio actualizó el pronóstico de cómo estaremos en el año 2050, cuando deberíamos ser neutrales, si se aplican todos los planes medioambientales existentes que han sido presentados por los países a nivel oficial. Vamos a hacer una encuesta. Por favor, levantad la mano los que penséis que ese pronóstico, ese forecast de abril de este año, de ese metaestudio, es un incremento por debajo de 1,75. Acordaros que decíamos 1,5, 2, ¿eh? Vais a levantar la mano los que penséis que el pronóstico es por debajo de 1,75, o sea, bueno, moderadamente optimista. Levantáis la mano los que penséis que va a estar entre 1,75 y 2,25. Y luego los por encima de 2,25. A ver, por debajo de 1,75. Uno optimista. Bien. Entre 1,75 y 2,25. Un montón de... Moderadamente. Bien. Por encima de 2,25. Ningún pesimista. Bien. Solución. 2,8. Yo no os quiero estropear el día, de verdad. Pero la cosa no va bien, no va bien. Y, a ver, aquí no somos científicos, creo. Bueno, a lo mejor hay alguno y me perdona, yo no lo soy. Sí somos profesionales, los profesionales tenemos que ser serios, tenemos que saber de lo que estamos hablando. O sea, las consignas políticas y está muy bien, pero el dato, ¿cuál es el dato? El dato es este, no va bien la historia, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, existe un consenso amplio, científico, acerca de que el cambio climático está ahí y es un problema que necesitamos resolver urgentemente. A estas alturas de la película, negar el cambio climático a mí me parece una actitud profundamente anticientífica, por no decir una aberración. Pero bueno, hay de todo, hay que respetar, yo no lo comparto. Estamos a tiempo de minimizar la crisis climática. Nadie habla ya de evitarla, seamos claros, de minimizarla. Pero no sobra nada de tiempo, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que ese es el contexto técnico, un resumen. Vale. Bien, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, varios mecanismos. El más conocido es el famoso efecto invernadero. Pequeño recordatorio. Del Sol recibimos constantemente una cantidad de energía importante en forma de radiación electromagnética. Parte de ella la refleja la atmósfera, parte de ella la refleja la superficie de la Tierra. La parte restante no reflejada calienta la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra, al incrementar su temperatura, genera a su vez una radiación electromagnética de espectro infrarrojo que emite hacia el exterior. Lo que pasa con los gases de efecto invernadero es que interfieren esa infrarroja que la superficie de la Tierra emite y parte de ella la devuelven. Ahí es donde se genera el efecto invernadero. ¿Vale? Es un pequeño detalle técnico, es un tema de infrarrojo, no de todo el espectro que llega del Sol. Bien, en cualquier caso, gases que contribuyen a eso, muchos. ¿De cuál se habla más? Del CO2. ¿Por qué? No es porque sea el más potente filtrando la radiación infrarroja, no lo es, pero la combinación de efecto rebote y presencia en la atmósfera sí que es la contribución más importante. Por eso hablamos más del CO2 que de otras cosas, que del gas natural, por ejemplo. ¿Vale?
Yo me encanta esta foto, ¿la reconocéis? Lo que está se distingue, ¿no? Es una foto un poco mala, está un poco pixelada, pero veis el lavabo con... Lo que está pasando en la atmósfera es un poco comparable a esta situación, a un lavabo que está rebosando, o sea, ya es que no cabe más y eso está a punto de tener consecuencias catastróficas. ¿Alguno habéis tenido la experiencia de llegar a casa y encontraros esto? ¿O os han llamado los críos desde casa y dicen, papá, qué tal? No, bueno, mejor. Y yo el otro día utilicé esta imagen en una charla con estudiantes de secundaria y les dije, oye, si llegáis a casa y de repente os encontráis esto, ¿qué hacéis? Y uno del fondo me sorprendió porque me dijo una cosa, ¿qué haríais vosotros si os encontráis con esto? ¿A qué os tiráis? ¿A cerrar el grifo? ¿Todo el mundo de acuerdo? Cerrar el grifo. Eso es lo que pienso yo. ¿Sabéis lo que me respondió el anónimo ese? Me dijo, ¡abre el tapón! Me dejó clavado. Claro, el CO2 en la atmósfera no se degrada de forma natural en tiempos que nos vayan a resolver el problema. Es un proceso que va a tardar cientos, miles de años, la disipación natural. Y el tapón del CO2 en la atmósfera, se está mirando, ¿eh? Hay cosas, hay ideas, pero bueno, yo creo que lo primero es cerrar el grifo. Claro, eso nos lleva a la pregunta de ¿cuál es el grifo? ¿Dónde está el grifo del CO2 de la atmósfera? Me pilláis el símil, ¿no? Bien, a mí nunca me pasó esto tampoco, por suerte, ¿eh? No, se me rompió el manguito del grifo de tal, pero no... Bien. Inmediatamente, supongo que todos pensáis en los combustibles fósiles. Es como la bestia negra de nuestra sociedad esclava, adicta al combustible fósil y no sé qué. Bueno, sí, encuesta. ¿Hay alguno aquí en esta sala que no haya utilizado combustibles fósiles esta mañana desde levantaros hasta venir aquí? ¿Hay alguien que no? No, bien. O sea que, bueno, algo de verdad hay. Para no haber usado combustibles fósiles, pues tendríamos que haber venido descalzos, sin ropa, sintética, por lo menos. Sin desayunar, posiblemente, porque no pudimos calentar ni nos pudimos tal. A pie, campo a través. Bueno, sí, bien. Tienen cierta importancia los combustibles sólidos en nuestra sociedad. Están en la energía, el transporte, los procesos industriales y es una sociedad adicta. Pero esto es solo parte del grifo. Parte del grifo. De lo que se habla mucho menos es de que un kilo de leche, si tenemos en cuenta las emisiones completas del ciclo de vida del producto de CO2, un kilo de leche tiene un nivel de emisiones que es casi el doble que un kilo de acero. El punto al que quiero iros es que también lo que comemos, por citar una cosa, tiene una contribución muy importante al tema de la crisis climática. Bien sea por los fertilizantes que utilizamos para cultivar, que proceden de amoníaco o de amonia, que está fabricada a través mediante gas natural, etcétera, y al final llega indirectamente también al tema de los combustibles fósiles, pero es lo que comemos, no es la gasolina del coche. Bien sea por las emisiones gástricas de los herbívoros que nos proveen de alimento de una manera directa o indirecta. Quiero decir, lo que hay que cambiar es casi todo. En la industria, en la economía, en la sociedad, en el mundo de las finanzas. No es un problema solo de combustibles fósiles, es un problema integral, estructural. Hay quien defiende, hay científicos que defienden
que es el modelo capitalista económico, el que está que es que lo que estamos viviendo es una consecuencia ineludible del modelo capitalista. O sea, esto es una cuestión bueno, bastante más profunda que simplemente la dependencia de los combustibles fósiles. Encuesta. La primera fallasteis, ¿eh? A ver. Yo provengo de la industria pesada, ArcelorMittal. Habitualmente, igual que se asocia cambio climático con combustibles fósiles, también se asocia con industria pesada. Decidme, por favor, ¿quiénes pensáis que la industria pesada es responsable de menos del 25% del problema, o sea, de las emisiones de gases de efecto invernadero? Luego levantáis la mano quienes pensáis que entre el 25 y el 50% del problema. Y finalmente levantáis la mano los que penséis que la industria pesada somos responsables de más del 50% del problema del cambio climático. ¿Vale? Por favor, menos del 25%, manos arriba. Bueno, bien. Hay uno de ArcelorMittal, ahí ese voto no lo cuento. Entre el 25 y 50%. Un sector dudoso, más del 50%, el sector crítico. Bien, sudadera verde, además. Esta vez estuvisteis más finos, 25%, menos del 25%. En este gráfico podéis ver que la industria pesada, bueno, de acuerdo con este estudio, el 22, vamos a redondear, del 25 se habla normalmente. Y dentro de la industria pesada, partes iguales, el acero, el cemento, la no ferrosa y la química. Pero claro, yo vuelvo a lo que os decía antes, es que eso es el 25% del problema. Aparte, el otro 75% es electricidad y calor, movilidad y vivienda, alimentación. Conclusión. Antes de que los jovencitos... Es que no me dejaste decirlo. Antes de que los jovencillos que estáis por aquí cumpláis 50 años, que los que no somos tan jovencillos posiblemente no lo vayamos a ver. Ah, vale. Tenemos un micro si alguien quiere tirarse al asalto. Vuestro día a día va a experimentar una transformación radical. O sea, lo que hemos vivido estos últimos años con la microelectrónica y el iPhone y tal va a ser un chiste en comparación con lo que va a pasar en los próximos 25, 30, porque los jovencillos tenéis 25 de ese orden, pues dentro de 25. Va a ser un chiste. Y no, los que tenemos 50 ahora lo veremos, 25... Bien. ¿Qué quiero decir con un chiste? Vamos a ver, probablemente dentro de 25 o 30 años no será extraño comer carne cultivada en laboratorio. Los coches serán eléctricos, inteligentes y además no serán propiedad nuestra, será un servicio que tal, cuando alquilamos, nos vendrá el coche, nos llevará donde queramos y probablemente no tengamos coche. Utilizaremos materiales diferentes en viviendas, ropa, utensilios, etcétera. Estaremos rodeados de renovables y posiblemente de alguna nuclear. Habrá muchos más procesos eléctricos. Por eso nuestro día a día va a depender mucho más de baterías, de pilas de gran tamaño o de la intermitencia del suministro. Va a haber cosas que podamos hacer durante el día en verano y en invierno no, porque no, esto va a ser una realidad. Estamos acostumbrados a la estabilidad del suministro, la garantía, no sé qué. Fijaros a qué precio lo estamos pagando ahora, ¿eh? Eso, bien. Y lo que no podamos electrificar pues va a funcionar con combustibles diferentes a los actuales, que son mayoritariamente fósiles y van a tener que ser no fósiles. Quiero decir, va a ser otro mundo. Lo del iPhone va a ser un chiste, acordaros. Bien, momento de coger el libro de ArcelorMittal o de irnos aproximando a la siderurgia, ¿vale? Por favor, si en algún momento queréis decir, preguntar o compartir algo que os parezca relevante para sentiros libres, encantaos.
La siderurgia, hoy por hoy, en Europa, está dominada por la llamada ruta integral. El 60% del acero que se produce en Europa es ruta integral. Ruta integral quiere decir que el protagonismo de ese proceso lo tiene el horno alto. Yo soy hornoaltista, profesionalmente nací así. ¿Qué hace un horno alto? El horno alto es un reactor capaz de transformar mineral de hierro, que son óxidos, en hierro líquido, que con una ligera transformación química, añadiéndole, jugando un poco con el carbono y añadiéndole unos aleantes y tal, puede dar lugar a acero sólido en toda su variedad de manifestaciones, que es muy amplia. Para eso el horno alto necesita combustibles sólidos, transformados en coke, pero al final combustibles sólidos, carbón. Quizás un poco de gas natural, de otras cosillas, pero esencialmente carbón, en forma de coke. Problema de este proceso, su huella de carbono es brutal. Por cada tonelada final de acero producido, este proceso genera más de 2 toneladas de CO2. El doble, es mucho. ¿Cuál es el otro? ¿Y cuál es el papel del carbono en este proceso? Es sencillo de entender. El carbono actúa como reductor. El carbono tiene la habilidad de captar oxígeno de los óxidos de hierro, dejar al hierro solo, el hierro líquido del que hablábamos antes. Si lo haces a alta temperatura, pues es líquido. Y el oxígeno se te va en forma de CO2. Ese es el CO2 que penaliza el proceso. Alternativa. Voy a acelerar un poco porque son -10 y a lo mejor... Sí. Alternativa, la ruta eléctrica. Compramos chatarra y la fundimos. Si esa energía eléctrica es renovable, pues esta ruta tiene bastante menos huella de carbono. Problema, no hay minas de chatarra. ¿Conocéis alguna mina de chatarra? Nadie. Yo tampoco. Tú tampoco. Vale. Pues entonces esta ruta da lo que da hoy, el 40%. Quiero decir, al final se trata de cambiar la tecnología siderúrgica. Esto hay que hacerlo de aquí al 2050, 30 años. ¿Eso es mucho o eso es poco? Me remito a un estudio de Smil, es un científico, un divulgador conocido. Si nos fijamos en transiciones energéticas anteriores y vemos qué evolución hubo a lo largo de 60 años, cuando irrumpió el carbón en la vida del Sapiens, cuando luego lo hizo el petróleo, cuando lo hizo el gas natural, a lo largo de 60 años la transformación cada vez fue más lenta, le costó más. Veis que en ordenadas veis representada la captura de mix energético de la nueva fuente, ¿vale? El carbón en 60 años se puso a tope. Al petróleo le costó algo más, el gas natural fue todavía más lento porque tenía que hacerse sitio entre tecnologías ya existentes y desplazar a las anteriores. Claro, abscisas es un 50%, no es el 100%. Nosotros tenemos que hacer un cambio radical en 30 años, en la mitad de tiempo, y radical. ¿Esto es fácil o es difícil? Es muy difícil, ateniéndonos a los datos. El reto es importante. ¿Por qué hablamos del hidrógeno? El hidrógeno, igual que el carbono tiene la habilidad de capturar oxígeno, también lo puede hacer el hidrógeno. El carbono da CO2, el hidrógeno da agua. No hace falta extenderse mucho más. En el caso de la siderurgia, de la siderurgia integral, como ese papel reductor, captador del oxígeno es esencial, pues podemos utilizar el hidrógeno. ¿Por qué no? ¿Vale? Es lo que represento aquí. Un poco la reacción de antes, sin ajustes estequiométricos, simplificando. Lo mismo podemos intentar hacerlo con el hidrógeno y conseguimos una molécula de agua del Sporting, como veis. ¿Perdón?
que nos echan dentro de 5 minutos. Bien. Esto es una excursión, por si en la sala, esto lo organiza la universidad, y a lo mejor aquí hay una profesora y hay estudiantes y a lo mejor hay algún friki de la metalurgia y tal, entonces, bueno, un guiño. No sé si os suena el famoso diagrama de Chaudron, profesor francés, estabilidad de las variedades del hierro y sus óxidos en función de las presiones parciales de CO y CO2 y de la temperatura. Aquí lo llamamos diagrama de Chaudron. Si vais a Alemania o a Inglaterra lo llaman de Bauer-Glessner en cada sitio, pero bueno, esto es lo que es, ¿no? Ese diagrama es conocido. Si lo enfrentamos con ese mismo diagrama, pero en presencia de hidrógeno y agua, es la misma idea, pero con otro reductor. Veréis que metalúrgicamente parece una buena idea, o sea, lo es. La zona de estabilidad del hierro libre en presencia de CO cada vez es más difícil, más reducida a medida que aumenta la temperatura. Es la zona remarcada en rojo. Veis que la zona de estabilidad del hierro es toda la zona de la izquierda del diagrama. Veis que eso al subir en el diagrama se hace cada vez más estrecho. Quiero decir, el CO2 lo tiene complicado, porque cuanta mayor es la temperatura, hace falta una mayor presión parcial de CO para conseguir reducir a muerte el hierro. Ese es el significado del diagrama de Chaudron. Y es un horno alto, lo resuelve. La termodinámica, con un coste de energía muy oneroso, pero lo resuelve. El hidrógeno es mucho mejor como reductor, porque a medida que aumenta la temperatura, la región del hierro libre aumenta. Eso quiere decir que necesitas menor presión parcial de hidrógeno. Cuanto mayor es la temperatura, el hidrógeno mejor funciona como reductor. Fantástico. ¿Vale? Cerramos el paréntesis. ¿Satisfecho? Vale. Bien, hidrógeno. Pequeño problema. Presencia del hidrógeno en el mix energético europeo en el año 2018. Diagrama de la izquierda. Datos de Eurostat en unidades de, millones de toneladas equivalentes del petróleo. Del petróleo, además. Es la unidad que se utiliza para los balances energéticos europeos. Presencia del hidrógeno, nula. Tenemos un pequeño problema. Bueno, ya lo sabéis, o sea, el hidrógeno pues no disponemos de él. Opción tecnológica para conseguirlo, partir de energía eléctrica renovable. Estoy en el diagrama a la derecha. Utilizarla para romper moléculas de agua y a continuación utilizar el hidrógeno. Los famosos electrolizadores, cada vez se oye más en prensa, bueno, estaréis aburridos. El concepto es ese, así de sencillo. Bien, siguiendo esta filosofía, ¿qué queremos hacer en ArcelorMittal Asturias? ¿Qué se anunció públicamente el año pasado en julio? Lo que pretendemos es sustituir un horno alto por una instalación nueva denominada DRI o DRP, Direct Reduction Plant. Un reactor de DRI, ¿qué permite hacer? Te permite introducir minerales de hierro y utilizar gas para reducirlos, no combustibles sólidos, no hace falta coke. ¿Por qué no hace falta coke? Bueno, eso sería un poco otra charla, mucho más metalúrgica. No hay líquidos, en un DRI no se producen líquidos, es solo sólido y gas, no hay fase líquida. Eso quiere decir que gracias a gas, un DRI es capaz de generarte unos peles casi completamente metalizados. Vamos a llamarlo chatarra artificial, si queréis, para entendernos. Que puedes combinar con chatarra convencional para fundir en un horno eléctrico con energía renovable. El concepto es fácil. ¿Y esto por qué funciona? ¿Por qué es útil? Porque un DRI funciona con gas. Un horno alto no te lo permite hacer con gas como combustible. ¿Y nosotros con qué queremos trabajar? Con hidrógeno. Perfecto. Con esto resolvemos la parte metalúrgica tecnológica del problema, con reducción directa y hornos eléctricos.
En concreto, en Footprint de Asturias, ¿qué es lo que se pretende hacer? Pues pasar de un footprint en 2021, el año pasado, ahora mismo es igual, de 2 hornos altos con 2 acerías convencionales, con una planta de horno eléctrico en Sestao. Medio footprint de Asturias lo queremos transformar a, estoy en el 2025, a un DRI con un horno eléctrico nuevo en Gijón, más el horno eléctrico de Sestao, es la parte verde del el triangulillo ese verde. Pero bueno, vamos a saltar al río con un pie en vez de con los dos. Vamos a hacer eso en medio footprint. Vamos a dejar un horno alto y la acería de Avilés todavía operando en modo convencional, y cuando la mitad primera que hayamos transformado ya esté consolidada, pues ya transformaremos la segunda mitad, pero vamos a hacerlo poco a poco. Esto es 1 billón de euros. 1.000 millones de euros. Es una pasada de proyecto. Para mí es como el proyecto de mi vida profesional, o sea, sin duda. El paisaje va a cambiar. No sé si estáis de pasar por la autopista, el viaducto, y a la derecha se ve Aceralia, bueno, ArcelorMittal, los hornos altos, que bueno, son instalaciones importantes. Fijaros cómo van a quedar los hornos altos en comparación con el reactor del DRI. Son más de 150 metros de torre. Entonces, es una pasada. De hecho, se está hablando con gabinetes de arquitectura y tal para... bueno, es que va a ser un punto de referencia. Cuando vengas por avión a Asturias, lo que vas a ver es la torre del DRI de ArcelorMittal. Vale. Pero esto no es lo más importante del proyecto, y voy a ser completamente franco, os digo lo que pienso, porque no hemos dicho todavía nada del hidrógeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno? El proyecto de ArcelorMittal se está desarrollando en paralelo con el proyecto de Hydill España. A lo mejor, si alguno de vosotros estáis un poco pendientes de prensa y tal, habéis empezado a ver algo. El proyecto de Hydill España consiste en el despliegue de fotovoltaicas en el norte de Castilla-León, su comunicación mediante un hidrogenoducto de 500 kilómetros de distancia hasta la costa asturiana, y su utilización, la utilización de esas primeras moléculas de hidrógeno renovable en ArcelorMittal y Fertiberia. ¿Por qué ArcelorMittal y Fertiberia? Porque son los dos off-takers que tienen un volumen que por sí solos justifican el despegue de esa infraestructura. Aquí la cuestión de ir rápido a una economía de escala es un tema de volumen. O sea, ¿esto cómo se puede hacer rápido? Se trata de un problema de migrar rápido a una infraestructura de escala que te permita explotación económicamente viable. Nos están echando ya. Bien, ese proyecto está en marcha. Yo simplemente... acabamos 5 minutos, me permitís que le dé brío. Bien, significación de este proyecto es excepcional a nivel mundial. Por poneros una comparativa, órdenes de magnitud. En España, a la derecha, vamos a empezar por China. China ha publicado recientemente, si consultáis prensa y tal, que prevé tener año 2025-26 ser capaz como país de producir 100 a 200.000 toneladas de hidrógeno anuales. Es la previsión de China en este momento. China, sabéis lo que es China. Mientras que en España, un país, bueno, en tamaño, pues nada que decir, ¿no? Infinitamente menor, estamos hablando de, en ese mismo momento, en ese mismo plazo temporal, disponer de 330.000 toneladas en este proyecto de la zona norte de España. ¿Para qué os voy a decir más? Esa es la significación a nivel mundial de este proyecto, que trasciende el mundo de la siderurgia. La siderurgia se está reinventando, me atrevo a decirlo, pero es que está siendo el tirón para que despegue también la economía del hidrógeno. Eso es brutal y muy necesario. Este proyecto sería el primer paso de la futura infraestructura de hidrógeno a nivel europeo. No nos vamos a detener. Bueno,
En cuanto a tiempos, ¿cuánto lo queremos hacer? Lo estamos haciendo ya. Apuntamos a empezar a operar a finales de 2025, 2026 y el proyecto de High Deal está en marcha. Y mensaje final. Dos mensajes finales. La transformación, en el caso de Asturias, la tenemos mucho más cercana de lo que pensamos, aunque no esté trascendiendo demasiado, pero yo es el mensaje que os quiero trasladar. Esto va a crear multitud de oportunidades profesionales de todas las disciplinas. Yo no sé de qué disciplinas sois los jovencillos que estáis aquí, pero las típicas de las ciencias, todo lo relacionado con tecnología, bueno, obviamente, pero las sanitarias también. Al final el tema de crisis climática tiene una componente de salud pública importante. Las relacionadas con gestión de empresas, mundo de las finanzas, etcétera. Se trata de montar una economía nueva, o sea, es brutal. Toda la parte de humanidades. Nosotros, los técnicos, no somos capaces de imaginarnos la complejidad social, jurídica, legislativa, administrativa, legal, que genera todo esto. Es brutal, es increíble. Y eso se está haciendo, está cociendo en este momento. Importante, como profesionales, que seáis conscientes, que os preparéis a fondo y que estéis dispuestos a contribuir y a abordar esto con optimismo, con creatividad, con tenacidad y que no minusvaloremos nuestra responsabilidad como profesionales por la capacidad de influencia que tenemos. Se escucha de todo, se escuchan muchas bobadas. Son personas como nosotros, con cierto conocimiento técnico, los que podemos ser críticos, informarnos y también exigir a nuestros políticos. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido muy agradable. Os deseo buen día y gracias. Es una pena que nos tenemos bueno, porque se nos ha ido un poco el tiempo, hemos empezado tarde. Lo que nos queda es que, bueno, tenemos que quedar para, bueno, queda mucho por explicarnos de este proyecto. Yo he aprendido muchas cosas que no sabía. Algunas no me han gustado tanto, lo de la carne sintética no me ha gustado tanto, el futuro que nos espera, pero yo creo que es muy interesante lo que nos ha explicado y el futuro. Y para toda la gente más joven, las grandes oportunidades de trabajo que podéis tener y el futuro que nos espera y que está en manos vuestras realmente, que esto al final acabe en buen puerto y que al final ese futuro sea bueno para nuestros hijos. Muchísimas gracias.